El doctor Jekyll, Jekyll, ¿no, Miss? Jekyll y Mr. Jekyll Hyde. y Mr. Hyde. El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Historia de la puerta. Esto se pronuncia así, Mr. Utterson. Mr. Yo sabía que significa Mr., pero que ahí no. Utterson. Mr. Anderson, el abogado. Era hombre de semblante adusto, jamás iluminado por una sonrisa, frío, parco y reservado en la conversación, torpe en la expresión del sentimiento, enjunto, largo, seco y melancólico. Miss, una pregunta, Miss. Ok. Yo no tengo mi mamá aún no me la compra a mí la obra. Yeah. Yo leí esto, Miss, todo esto. ¿Cuál? ¿Cuál leíste? Del libro, Miss. ¿Has leído el doctor Jekyll y Mr. Hyde? No, espera, Miss. Miss, espera, Miss, no puedo volver a eso. Se me vio. Miss, espera, está cargando. No veo Miss, veo las letras chiquititas, Miss. Ya, le voy a poner más grandes. Espera, Miss, me está cargando. Ya está. Vamos a ver. Dice. Listo, Miss. Ya, a ver, lee otra vez. Ah, ¿de vuelta? Sí, porque todavía no has terminado. Mr. Utterson, el abogado, era hombre de semblante adusto, jamás iluminado por una sonrisa, frío, parco y reservado en la conversación, torpe en la expresión del sentimiento, enjuto, largo, seco y melancólico. Y irradiaban un... ¿Por qué así irradiaban un algo? Y sin embargo, sigue. Ah, no. Y sin embargo despertaba afecto en las reuniones de amigos y cuando él vino era de su agrado. Sus ojos irradiaban un algo eminentemente humano que no llegaba a reflejarse en sus palabras, pero que hablaba no solo a través de los símbolos mundos, de la expresión de su rostro en la sobremesa, sino también más alto y con mayor frecuencia, a través de sus acciones de cada día. Consigo mismo era austero. Cuando estaba solo debía ginebra para castigar su gusto por los buenos vinos y aunque le gustaba el teatro, no había trapuesto en 20 años el umbral de un solo local de aquella especie. Ya está, muy bien. Entonces Pero está hablando de cómo era quién, Utterson. Y cómo no, Miss, ahora yo no entiendo nada, Miss, porque estaba leyendo otra cosa de comunicación en vez de la obra, Miss. Ya, no te preocupes, ahorita estamos leyendo. Aunque no tengo la obra. Utterson, ¿quién es? Utterson es un abogado. Sí, Utterson es un abogado. ¿Y cómo es este abogado? Tiene un semblante adusto, o sea, pero parece que está molesto. ¿Ya? Pareciera, pero se Jamás ilumina. Acá parece que estuviera molesto, pero dice que se ilumina con una sonrisa. Pero es frío, dice reservado, o sea, es una persona bastante seria, ¿no? De vez en cuando sonríe, pero no todo el día. Entonces su semblante que parece molesto, se ilumina por su sonrisa. Dice que toma vino, ¿no? Y va a una que otra reunión, no a todas las reuniones, y solamente con amigos, ¿no? Conocidos. ¿Ya? Entonces, así es él. Le gustan los buenos vinos, ¿qué más hace? Le gusta ir al teatro, no habla mucho y es bastante serio. ¿Ya? Así es él. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo y después le voy a leer. ¿Ya? Dice,
pero reservaba en cambio para el prójimo una enorme tolerancia. Meditaba, no sin envidia a veces, sobre los arrestos que requería la comisión de las malas acciones. Y llegado el caso, se inclinaba siempre a ayudar en lugar de censurar. No criticó la herejía de Caín, solía decir con agudeza: yo siempre dejo que el prójimo se destruya del modo que mejor le parezca. O sea, él no criticaba a los demás, dice que cada quien hacía lo que, bueno, quería, ¿no? Bueno, lo siguiente lo va a leer Fabiano. Ya, voy a resaltarlo y eso es lo que va a leer Fabiano. Ya, Fabiano va a leer hasta acá. Miss, pero lo que está ahí, Miss, pero reserva, en cambio eso, Miss. ¿Cuál, Miss, eso dado su carácter? Sí. Dado su carácter, constituía generalmente su destino ser la última amistad honorable, la buena influencia postrera en las vidas de los que avanzaban, así hacia su perdición, y mientras continuará y se dice cuentando. Fue frecuentando. Fue frecuentando. A ver, vamos a ver, espera. Mientras continuaran frecuentando su trato, su actitud, ahora sí. Su actitud jamás variaba un ápice con respecto a los que se hallaban en dicha situación. Indudablemente, tal comportamiento no debía resultar difícil a Mr. Utterson por ser hombre. En el mejor de los casos reservado, y que basaba su amistad en una tolerancia solo comparable a su bondad. Es propio de la persona modesta aceptar el círculo de amistades que le ofrecen las manos de la fortuna. Y tal era la actitud de nuestro abogado. Sus amigos eran o bien familiares suyos o aquellos a quienes conocía hacía largos años. Su afecto, como la hiedra, crecía con el tiempo y no respondía necesariamente al carácter de la persona a quien lo otorgaba. De esa clase eran sin duda los lazos que la unían a Mr. Richard Enfield, pariente lejano suyo y hombre muy conocido en toda la ciudad. Eran muchos los que se preguntaban qué verían el uno en el otro y qué podrían tener en común. Todo el que se tropezara con ellos en el curso de sus habituales paseos Dominicales, me supongo que termina acá, ¿no? Dominicales. Afirmaba que no decían una sola palabra, que parecían notablemente aburridos y que recibían con evidente agrado la presencia de cualquier amigo. Y sin embargo, ambos apreciaban al máximo estas excursiones. Las consideraban el mejor momento de toda la semana y para poder disfrutar de ellas sin interrupciones, no solo rechazaban oportunidades de diversión, sino que resistían incluso a la llamada del trabajo. Entonces, Utterson era una persona muy seria, de pocos amigos, le gustaba el buen vino. No tenía muchos amigos, pero los que tenía le duraban toda la vida y siempre se comportaba bien con ellos. Él solamente tenía amigos que fueran sus familiares o que conociera muchísimos años. Tal es el caso de Richard Enfield, que era su amigo, pero también era su familiar lejano. Y todos los domingos paseaban juntos, conversaban, pero ya era una costumbre ya. Es más, él
cualquiera de los dos, si los invitaban a alguna reunión, algo, no aceptaban porque sabían que tenían ese trato de sus paseos. Entonces ellos proseguían con eso. No, no, porque ya tengo algo pendiente y eran los paseos que tenían ellos. Vamos, y ahora lo lee José. Ocurrió que en el curso de uno de dichos paseos fueron a desembocar los dos amigos en una callejuela de uno de los barrios comerciales de Londres. Se trataba de una vía estrecha que se tenía por tranquila, pero que durante los días laborables albergaba un comercio floreciente. Al parecer, sus habitantes eran comerciantes prósperos, que cometían los unos con los otros, enmendrar más todavía, dedicando los sobrantes de sus ganancias en adornos y coquetería, de modo que los escaparates que se alineaban a ambos lados de la calle ofrecían un aspecto realmente tentador, como dos filas de vendedoras sonrientes. Aún los domingos, días en que velaba su más ganado encanto y se mostraba relativamente poco frecuentada, la calleja brillaba en comparación con el deslucido barrio en que se hallaba, como reluce una hoguera en la oscuridad del bosque, acamparado y solazando la mirada de los transeúntes, con sus controventanas recién pintadas, sus bronces bien pulidos y la limpieza y alegría que la caracterizaba. Ya, entonces ellos estaban caminando en uno de sus paseos dominicales y estaban yendo por unas calles que los días de semana eran muy concurridas y había muchos comercios vendiendo sus cosas, dice, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente. Dice, a 2 casas de una esquina, en la acera a la izquierda, yendo en dirección al este, interrumpía la línea de escaparates la entrada a un patio. Un ratito. La entrada a un patio y exactamente en ese mismo lugar un siniestro edificio proyectaba su alero sobre la calle. Constaba de 2 plantas y carecía de ventanas. No tenía una puerta en la planta baja y un frente ciego de pared deslucía en el superior. Frente ciego quiere decir que no tenía ventana en ese lado. En todos los detalles se adivinaba, dice, la huella de un descuido sórdido y prolongado. La puerta, que carecía de campanilla y de llamador, tenía la pintura, dice, saltada y descolorida. Los vagabundos se refugiaban al abrigo que ofrecía y encendían sus fósforos en la superficie de sus hojas. Los niños abrían, dice, tienda en sus peldaños. Un escolar había profanado el filo de su navaja en sus molduras. Nadie en casi una generación se habría preocupado, al parecer, de alejar a esos visitantes inoportunos, ni de reparar los estragos que habían hecho en ella. Mr. Enfield y el abogado caminaban por la acera opuesta, pero cuando llegaron a dicha entrada, el primero levantó el bastón y señaló hacia ella. ¿Te has fijado alguna vez en esa puerta? ¿Ya? Entonces, esta de acá es la puerta de referencia. ¿Ya? Esta de aquí es la puerta de referencia del título. ¿Ya?
Ya está. Dice, una vez que su compañero respondía afirmativamente, continuó. Siempre la asocio mentalmente, ¿ya? Dice, siempre la asocio mentalmente, dice a qué? A un extraño suceso. Ya, mira, Mr. Enfield y el abogado caminaban. Y el primero levantó el bastón y señaló hacia ella. ¿Quién levantó el bastón? Mr. Enfield. Le señaló hacia ella. ¿A quién le preguntó? A su amigo y familiar lejano, Utterson, le preguntó, ¿te has fijado alguna vez en esa puerta? Y entonces le dijo que sí, y siempre la asocia con un extraño suceso. ¿De veras? Dijo Mr. Utterson con una ligera alteración en la voz. ¿De qué se trata? Verás, ocurrió lo siguiente, continuó Mr. Enfield. Ahora, esta parte la va a leer Eric. ¿Eso es todo, sí, Luis? Ajá, todo lo que se ha resaltado desde volvía. Volví yo en una ocasión a casa, quién sabe de qué lugar remoto, hacia las 3 de una oscura madrugada de invierno. Mi camino me llevó a atravesar un barrio sin cuento, donde todos dormían, iluminados como para un desfile y vacíos como la nave de una iglesia. Hasta que hallé en este estado en que un hombre escucha y comienza a desear que aparezca un policía. Ya, entonces, ¿qué pasó? Dice que volvía en una ocasión y dice que estaba todo ya de noche, es más, madrugada, era una madrugada oscura de invierno y estaba tan oscuro todo que tenía las ganas de que apareciera algún policía porque tenía miedo que algo pasara por ahí. De pronto va a haber dos figuras, dice, una de la de un hombre de corta estatura que avanzaba a buen paso en dirección al este y la otra la de una niña de unos 8 o 10 años de edad que corría por una bocacalle a la mayor velocidad que le permitían sus piernas. Ahora, esta parte la va a leer Fabiano. Pues, señor, como era de esperar, al llegar a la esquina, hombre y niña chocaron. Y aquí viene lo horrible de la historia. El hombre atropelló con toda tranquilidad el cuerpo de la niña y siguió adelante. A pesar de sus gritos, dejándola tendida en el suelo. Supongo que tal como lo cuento, no parecerá gran cosa, pero la visión fue horrible. Es como que tú estés en una esquina, ¿ya? En una esquina y desde esa esquina ves a la esquina de al frente y ves que una persona viene por un lado y otra persona viene por otro lado y ninguna de las dos sabe que están yendo a la misma esquina, pero una de ellas va corriendo, que es la niña va corriendo y se choca con esta persona, ¿ya? Y pasa por encima de la niña, es como si fuese una alfombra, pasa y sigue caminando. Y entonces fue una visión horrible porque él decía, ¿cómo es posible que no le levante, que no le dé pena, que no se sienta mal? ¿Ya? Entonces fue algo que no podía comprender cómo alguien era tan malo. ¿Ya? Entonces dice, aquel hombre no parecía ser un humano, sino parecía ser un Juggernaut, horrible, un ser monstruoso. Le llamé, eché a correr hacia él, le atenacé por el cuello y le obligué a regresar al lugar donde unas cuantas personas se habían reunido, ya en torno a la niña. El hombre estaba muy tranquilo y no ofreció resistencia, pero me dirigió una mirada tan aviesa que el sudor volvió a inundarme la frente, como cuando corriera. Los reunidos eran familiares de la víctima y pronto hizo su aparición el médico, en cuya búsqueda había ido precisamente la niña.
O sea que la niña había ido a buscar un médico, seguramente alguien en casa estaría enfermo. Fue corriendo y cuando estaba corriendo se chocó con ese señor. Y el señor, cuando se chocaron, como el señor pesa más que la niña fue la que cayó al suelo y él pasó sobre ella sin tener ninguna lástima por ella. ¿Ya? Entonces vamos a seguir y ahora va a leer Rosales. Rosales. Los reunidos eran familiares de la víctima y pronto hizo su aparición el médico en cuya búsqueda había ido precisamente la niña. Según aquel matasanos, la pobre criatura no había sufrido más daño que el susto natural, y supongo que creerás que con esto acabó todo, pero se dio una curiosa circunstancia. Desde el primer momento en que le vi a aquel hombre que me produjo una enorme repugnancia y lo mismo le ocurrió cosa muy natural a los parientes de la niña. Pero lo que me sorprendió fue la actitud del médico. ¿Qué pasó entonces? Entonces, apareció el médico dijo que no había más daño que el susto natural, dijo, pero desde el primer momento en que le vi, dice, aquel hombre me produjo una enorme repugnancia, pero no el médico, sino este hombre que había pisado a la niña seguía viva, pero de todas formas, pues, yo creo que estaría adolorida y asustada. Respondía al tipo de galeno común y corriente. Era un hombre de edad y aspecto indefinidos, fuerte acento de Edimburgo y la sensibilidad de un banco de madera. O sea, no era sensible. Pues le ocurría lo mismo que a nosotros. Cada vez que miraba a mi prisionero se ponía enfermo y palidecía, presa de deseo de matarle. Ambos nos dimos cuenta de lo que pensaba el uno y el otro, y dado que el asesinato nos estaba vedado, o sea que por más que quisieran, no lo podían matar porque estaba prohibido. Se podía ir a la cárcel, entonces no podían, pero les daba cólera a ese hombre. ¿Por qué? Porque no parecía que no le importaba lo que había hecho, no le interesaba, o sea, pisó a la niña y seguía caminando, ¿no? Imagínate que tú camines por encima de un niño de tu edad que estás, que camines encima del niño de 2 o 3 añitos y no te importe, ni siquiera, uy, disculpa, no te asustes, nada, no, como si hubiese pisado, no sé, un papel. ¿Ya? Entonces, le dijimos al caballero, a ver, vamos a ver, ambos nos dimos cuenta de lo que pensaba el uno del otro, tal. Ya, le dijimos al caballero de Marras que daríamos a conocer su hazaña, que todo Londres, de un extremo a otro, maldeciría su nombre, y que si tenía amigos o reputación, sin duda los perdería. O sea, le dijera, ahora todo el mundo va a saber lo que has hecho. Vamos a contarlo a todo el mundo y si tienes amigos, los vas a perder. Pero a él no le importó. No le importó, le pareció que no tenía importancia lo que decían ellos. Esto va a leer Eric. 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 Miss, me voy a la geada. Ya, Miss. Y mientras le futigábamos de esta risa, manteníamos apartadas a las mujeres que se hallaban prestas a lanzarse sobre él como arpías. En mi vida he visto círculos semejantes de rostros encendidos por el odio. Y en el centro estaba aquel hombre vestido de una especie de frialdad negra y despectada. Asustado también se le veía, pero cafeando el temporal como un verdadero satán.
Si ¿No desea, puedes cambiar tu tono de voz? se escucha muy estruendoso. Si desea sacar partido del incidente, dijo ese hombre, naturalmente me tiene en sus manos. Un caballero siempre... Estoy con mi propia voz. Ah, Pero se escucha muy fuerte. sí, Esta es otra voz, mira. Esta es otra voz. Esa es otra voz. A ver si los audífonos hablan. Ese es mejor, ese es mejor. De repente los audífonos, a ver. Ya voy leyendo. Dice, si desean sacar partido... ¿Cómo? ¿Me quito esto y hablo? A ver, No, fíjate. Miss. Así nomás. Si desean sacar partido de Es la... que Miss se va a escuchar así si me lo saco. Ya, un ¿Entiendes, ratito, Miss? Eric. Así no. ¿Por qué con mi voz propia no? Digo que la misa va a Ya. leer. Miss, esta cosa me gusta. Esto. Ya, un ratito, Eric, porque quiero leer. Si desean sacar partido del accidente, naturalmente me tienen en sus manos. Un caballero siempre trata de evitar el escándalo. Dígame cuánto quieren. O sea, él no le importó lo que le había pasado a la niña, solamente decía que si querían plata ya pues se las daba, les dijo. ¿No? Pues bien, le apretamos las clavijas y le exigimos nada menos que 100 libras para la familia de la niña. Era evidente que habría querido escapar, pero nuestra actitud le inspiró miedo y al final accedió. Solo restaba conseguir el dinero. Dice, ¿de dónde, Isaac? ¿De dónde crees? Dice, que nos condujo, sino al edificio de la puerta, o sea, esa puerta que habían indicado hace un rato. Abrió con una llave, entró y al poco rato volvió a salir con 10 libras en oro y un talón por el valor de la cantidad restante. Extendido al portador, dice, contra la banca de Cox y firmado con un nombre que no puedo mencionar a pesar de ser ese uno de los detalles más interesantes de mi historia. Lo que sí te diré es que era un nombre muy conocido y sé que muy a menudo, dice, en los periódicos la cifra era alta. A ver, muy conocido y sé que muy a menudo en los periódicos. La cifra era alta, pero al que había estampado su firma en el talón, si es que era auténtica, era un hombre de una gran fortuna. Me tomé la libertad de decirle al caballero en cuestión que todo aquel asunto me parecía sospechoso y que en la vida real un hombre no entra a las 4 de la mañana a semejante antro para salir al rato con un cheque por el valor de casi 100 libras firmados por otra persona. Pero él se mostró frío y despectivo. No tema, me dijo, que me quedaré con ustedes hasta que abran los bancos y puedan cobrar yo mismo, dice, hasta que pueda cobrar yo mismo ese cheque. No se iba a cobrar él mismo el dinero, dice. Así pues nos pusimos todos en camino. El padre de la niña, el médico, nuestro amigo y yo. Pasamos el resto de la noche en mi casa. Y a la mañana siguiente, una vez desayunados, nos dirigimos al banco como un solo hombre. Yo mismo entregué el talón al empleado haciéndole notar que tenía razones de peso para sospechar de que se trataba de una falsificación. Pues nada de eso, la firma era legítima. ¡Qué barbaridad!, dijo Mr. Utterson. Ya, esto va a leerlo Rojas. Miss, ¿vamos a leer hasta el capítulo 2 o ya pasamos al capítulo 2? Recién le estamos terminando el 1. Ya veo que piensas lo mismo que yo, dijo Mr. Enfield. Sí, es una historia desagradable porque el hombre en cuestión era un personaje detestable, un auténtico infame. Miss dice infame, ¿no? Sí. Infame, mientras que la persona que firmó ese cheque es un modelo de virtudes, un hombre muy conocido y, lo que es peor,
famoso por sus buenas obras. Un caso de chantaje, supongo. El del caballero honorable que se ve obligado a pagar una fortuna por un desliz de juventud. Por eso doy a este edificio el nombre de la casa del chantaje, aunque aún eso estaría muy lejos de explicarlo todo, añadió, y dicho esto, se hundió en sus meditaciones. O sea, la firma que estaba en ese cheque era de un hombre muy respetable, muy rico, y que cómo es posible que a las 4 de la mañana entre en un sitio todo horrible, donde supuestamente no iba a vivir este hombre rico y respetable, y saque un cheque con la firma de este hombre. O sea, ¿qué? Era muy extraño. Entonces pensaban que él había falsificado la firma, pero cuando van al banco, ¿qué pasa? Le van a decir que ese cheque era verdadero y que la firma era real. De ellas vino a sacarle Mr. Utterson con una pregunta inopinada. ¿Y sabes si el que extendió el talón vive ahí? Sería un lugar muy apropiado, ¿verdad? Respondió Mr. Enfield, pero se da el caso de que recuerdo su dirección y vive en no sé qué plaza. ¿Y nunca has preguntado a nadie acerca de la casa de la puerta? Preguntó Mr. Utterson. Pues no, señor. He tenido esa delicadeza, fue la respuesta. Dice, pues no, señor, he tenido esa delicadeza. Estoy decididamente, disculpen, en contra de toda clase de preguntas. Me recuerdan demasiado el juicio final. Hacer una pregunta es como arrojar una piedra. Uno se queda sentado tranquilamente en la cima de una colina y allá va la piedra arrastrando otras cuantas a su paso, hasta que al final van a dar todas a la cabeza de un pobre infeliz, aquel en quien menos habías pensado, que no se ha movido de su jardín y resulta que la familia tiene que cambiar de nombre. No, señor. Yo siempre me he atenido a una norma. Cuanto más raro se me hace el caso, menos preguntas hago. Quedan 4 minutos. Sí, sí, sí. Entonces, esto lee José. Sabio proceder, sin duda, dijo el abogado, pero si he examinado el edificio por mi cuenta, continuó Mr. Enfield, y no parece una casa habitada. Es la única puerta y nadie sale ni entra. Por ella, excepción del protagonista de la aventura que acabo de relatarte, y eso muy de tarde en tarde. En el primer piso hay 3 ventanas que dan al patio. En la planta baja, ninguna de esas 3 ventanas están siempre cerradas, aunque los cristales están limpios. Por otra parte, de la chimenea sale generalmente humo, así que la casa debe de estar habitada, aunque es difícil asegurarlo, dado que los edificios que dan a este patio están tan apiñados que es imposible saber dónde acaba uno y dónde empieza el siguiente. Los 2 amigos caminaron un rato más en silencio hasta que habló Mr. Utterson. Es buena norma la tuya, Enfield, dijo. Sí, creo que sí, respondió el otro, pero a pesar de todo, continuó el abogado, hay una cosa que quiero preguntarle. Me gustaría que me dijeras cómo se llama el hombre que atropelló a la niña. Bueno, dijo Mr. Enfield, no veo mal que pueda decírtelo, se llama Hyde. Ya, dijo Mr. Utterson. ¿Y cómo es físicamente? No es fácil describirle, en su aspecto hay algo de equívoco, desagradable, debidamente detestable. Nunca he visto a nadie despertar tanta repugnancia y sin embargo no puedo decir concretamente porque
Su aspecto es realmente extraordinario, sin embargo, no podría mencionar un solo detalle fuera de lo normal. No me es imposible, no puedo describirle. No me es imposible, no puedo describirle. Y no es que le recuerde, porque te aseguro que es como si le tuviera ante mi vista en este mismo momento. Mr. Utterson anduvo otro trecho en silencio, evidentemente abrumado por sus pensamientos. ¿Estás seguro de que abrió con llave?, preguntó al fin. Mi querido Utterson, comenzó a decir Enfield, que no cabía en sí de su asombro. Lo sé, dijo el interlocutor, comprendo tu extrañeza. El hecho es que si no te pregunto cómo se llamaba el otro hombre es porque ya lo sé, verás. Richard, has ido a dar en el clavo con esta historia. Si ha sido exacto, si no ha sido exacto, si no ha sido exacto, en algún punto convendría que te rectificaras. Deberías haberme avisado, respondió el otro con indignación, ¿no? Pero te aseguro que he sido exacto hasta la pedantería, como sueles decir. Ese hombre tenía una llave y lo que es más, sigue teniéndola. Le vi servirse de ella, no hará ni una semana. Entonces terminen de leer, faltan poquitas líneas, terminen de leer, respondan las preguntas y queda que lean el segundo capítulo que se llama En busca de Mr. Hyde. Así se llamaba ese hombre que pisoteó a la niña, que seguía viva pero un poco adolorida. ¿Ya? Y tenemos que descubrir cómo se llamaba el otro señor y qué relación tenía con él. ¿Ya? Miss, Dime. en un caso cuando